transmitiendo en vivo y en directo a través del canal de Ustream de Radio Turbina. Vamos a escuchar a nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, en este meeting que se está realizando en la explanada de la delegación Tlalpan. Muy buenos días a todos los vecinos de esta delegación de Tlalpan. También hay vecinos de la delegación Coyoacán, de otros municipios. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos agradecerles a todos ustedes las muestras de apoyo que nos han venido brindando desde aquel 10 de octubre del 2009, que fuimos agredidos por el que se dice ser presidente del empleo. Hoy se ha convertido en el presidente de la pobreza, en el presidente de la sangre, el que se robó la presidencia en el 2006, hoy quiere robarse a luz y fuerza del centro para entregársela a las empresas transnacionales. Quiere robarse la fibra óptica para dejársela a Televisa, a TV Azteca. Y a los trabajadores nos quiere robar nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestro sindicato que nació hace 97 años. ¿Se lo permitimos al espurio de Calderón? ¡No! ¿O levantamos la voz los usuarios y los trabajadores? Por eso estamos aquí en Tlalpan. Vimos hace unos días que ciudadanos de Tlalpan protestaban porque los dejaron sin agua. Imagínense, el agua que es vital para el ser humano, y dejarte sin agua y después sin luz. Y había una explicación: tiene más de un año que no le pagan a los piperos, y el dinero lo recibe la delegación. ¿Qué le hacen a ese dinero? Y todavía se ponen muy dignos a no prestar las plazas públicas para organizarnos. ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Golpearon a los que protestaban por el agua con las Fuerzas Armadas. Así nos han golpeado también a nosotros. Imagínense que utilizando la oscuridad de la noche del sábado 10 de octubre, Felipe Calderón ordena al Ejército y a las Fuerzas Armadas entrar para despojarnos de nuestra fuente de trabajo. Eso no es ser de un presidente republicano ni democrático. Es un criminal. Los que están en contra de la sociedad, porque los electricistas somos de esta sociedad, quien se mete en la noche para despojarte de tus pertenencias, simple y llanamente es un criminal. Esto es Felipe Calderón. Y es lamentable que autoridades como delegados se presten al juego de Felipe Calderón. ¿Por qué lo digo? Principalmente en esta delegación, con la complicidad del delegado, los de la corrupción federal de electricidad han estado robándose la red de cobre. Toda la red de cobre que fue diseñada por Luz y Fuerza del Centro, primero porque el cobre es mejor conductor de la electricidad, y el cobre, por esta zona que es altamente contaminante, el medio ambiente, y por la demanda de energía, y por la importancia de los servicios, es mejor la red de cobre. La estuvimos blindando para disminuir las variaciones de voltaje. Por la mañana empiezo a dar unas vueltas por las calles
Ya se robaron toda la red de cobre. Tiene dos finalidades. El ESME con sus ingenieros y sus técnicos, la mayoría del Politécnico Nacional, desarrollamos una tecnología para que a través de la red de cobre se le pueda dar a los usuarios el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet por el mismo conductor que llega a la acometida. Se desarrolló y eso iba a permitir que no le pagaras tampoco tan alto los precios a Carlos Slim de telefonía. Pero vean, tiene dos finalidades: negarle a la empresa pública dar ese servicio a los usuarios de una red que no es de Felipe Calderón ni del delegado. La red pública la ha pagado el pueblo con los impuestos. Es una red que le ha costado a los usuarios, que en el caso de Luz y Fuerza es una infraestructura de más de un siglo. Y hoy pretenden, primero la fibra óptica, se la entregaron a Televisa en la licitación 21, para explotar la fibra óptica. Televisa y los amigos de Felipe Calderón, Fernando Canales Clarión y Ernesto Martens, dos exsecretarios de Energía, les dieron la concesión para explotar la fibra óptica por 30 años. ¿Saben en cuánto? En 800 millones de pesos por 30 años. ¿Saben cuánto les va a dejar esa fibra óptica a estas empresas privadas? 100,000 millones de pesos por año. Cuando la empresa pública, con el ESME, estábamos planteando que fuera un servicio adicional al suministro de energía eléctrica, que no le saliera ese costo que están pagando a Cablevisión, a los Sky, a Teléfonos de México. Y todo ese cobre, ¿saben qué están haciendo con el cobre que retiran? Van y lo venden a las fundidoras. Son instrucciones del que estaba director de operaciones de CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, ese ingeniero del escándalo de los yates Ferraris, los sobornos de millones de dólares, que hoy anda prófugo de la justicia. Ese fue el que recibió la infraestructura eléctrica después de publicar el ilegal decreto. Y fueron ante un notario público, transfirieron toda la infraestructura por 3 años. Los 3 años se vencen el año próximo. Después, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a suministrar? Los diputados se han quedado callados. ¿Saben los diputados que ellos son los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica? ¿Y por qué se quedan callados? ¿Será porque les autorizaron en el presupuesto un aguinaldo de 500,000 pesos en este diciembre? ¿O será porque se están llevando igual a municipios o a gobernaturas todo el dinero del impuesto de los mexicanos y están de acuerdo ellos a que la infraestructura eléctrica hoy la manejen empresas transnacionales que son de las más corruptas en todo el mundo, como Iberdrola? Por eso el fondo del conflicto se fueron a agredir a un sindicato democrático independiente, porque siempre nos hemos opuesto a la privatización de la industria eléctrica. Aquí hay viejos ciudadanos que no nos dejan mentir. Esto mismo que estamos viviendo ya se vivió en nuestro país. Antes de 1960, el servicio de electricidad era privado en la zona central del país. ¿Qué fue lo que hacían las empresas privadas? Subían el costo de la electricidad de manera discrecional, argumentando que los insumos como el gas eran altos y cada mes le subían el costo a los usuarios de la tarifa eléctrica y hasta los industriales. ¿Qué hizo el ESME?
El SME de aquella época sacó una carta al pueblo de México diciendo que la empresa extranjera, la Mexican Lion Power Company, estaba teniendo doble contabilidad en sus registros contables y todo el dinero salía a sus países. Se organizaron los usuarios, hicieron comités de usuarios en todo el país, emplazaron al presidente de la República de aquella época, Adolfo López Mateos, y el 27 de septiembre de 1960, por el apoyo del pueblo, con el apoyo del SME, el presidente decretó la nacionalización de la industria eléctrica. Todos los usuarios y el pueblo aportaron dinero para pagar las acciones que tenían las empresas extranjeras en nuestro país. Y a partir de modificar la Constitución, se establece en el párrafo sexto del artículo 27, escúchese bien, dice el párrafo sexto: corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Dice, en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará sus recursos para dicho fin. Chequen la Constitución, usuarios, no se ha modificado. ¿Qué pretenden entonces? Como está acostumbrado Calderón a entrar por la puerta de atrás, de esa manera quiere robarse a los mexicanos el patrimonio de luz y fuerza del centro. Quiere robarse todo el patrimonio tecnológico producto de más de 100 años, de ingenieros que crearon todas las normas oficiales para poder dar un servicio público de electricidad. Por eso es muy importante levantar la voz. El SME ha aguantado todo, el aparato del Estado. ¿Por qué creen que las televisoras se fueron como perros en contra nuestra? Porque traen los negocios de la fibra óptica, porque quieren que se privatice. Hoy tenemos a 12 compañeros en la cárcel, producto de la resistencia y de la presión del Estado. Agarraron y sacaron un programa de liquidaciones donde decían a los trabajadores: liquídense, los primeros 10,000 los voy a reinstalar en la CFE, o liquídense, les vamos a dar un bono del 100%. Y muchos agarraron el gancho del gobierno, cuando sabemos que este gobierno es un mentiroso. Se fueron varios. ¿Saben cuántos trabajadores del SME están trabajando con la CFE? Apenas 3,000 de 44,000. Por eso hemos tomado la decisión en el sindicato. Somos 16,599 trabajadores que no hemos aceptado las migajas del gobierno, que no las vamos a aceptar y vamos a continuar en la lucha hasta alcanzar la victoria, camaradas. Transmitiendo en vivo y en directo a través del canal de Ustream de Radio Turbina, estamos escuchando a nuestro querían secretario acabar general. con el sindicato, no querían extinguir, porque no van a poder jamás extinguir a una empresa paraestatal que da el servicio público. Imagínense cómo le hacen para quitar las plantas de generación que construimos hace 100 años. ¿Cómo le van a hacer para quitar las subestaciones, las líneas de transmisión, las redes de distribución? No lo pueden hacer. Extinguir una empresa del Estado no lo puede hacer el espurio de Calderón. Querían extinguir al sindicato mexicano de electricistas para pasar la privatización de la industria eléctrica. Ya les aguantamos 2 años y meses a esa política de Calderón.
le quedan unos meses para que se vaya Felipe Calderón. Y nosotros ya trascendimos el sexenio. Gracias a la lucha de los 16.599, del apoyo de nuestros compañeros jubilados, de nuestras familias, de los propios usuarios, hoy se ha tenido que tragar sus palabras el gobierno porque nos dieron toma de nota hasta el año 2013. Calderón se va a largar el año que viene, el SME se va a quedar y la empresa pública va a continuar con el respaldo de todos los usuarios. Esa es la garantía que les damos a los usuarios de aquí de Tlalpan. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que aprender estos conceptos legales por defender la Constitución, por defender la legalidad y defender el Estado de Derecho. ¿Qué es lo único que tienen los usuarios? El servicio público. Ni modo que los usuarios no van a defender el servicio público. Hoy lo que pretenden es Calderón le transfería cada año el gobierno federal 42,000 millones de pesos a los usuarios para el subsidio de la tarifa eléctrica, para que no pagaras tan caro la electricidad. ¿Saben qué le hicieron a ese dinero? Se lo repartió Calderón a sus cuates. Hoy por eso les llega a los usuarios 100, 200, 300% de incremento a la tarifa eléctrica. Ya revisamos el tema del presupuesto y resulta que este subsidio tampoco se lo dieron a la CFE. Por eso pretenden que los usuarios paguen por adelantado con los famosos medidores de prepago. Eso es ilegal. No puedes tú pagar un servicio público por adelantado. El usuario tiene derecho al subsidio. Hay que reclamar el subsidio para que se disminuya de manera importante el costo. Pero además, si la CFE dicen que ya se va a quedar en la zona de manera permanente, lo primero que tiene que hacer de acuerdo al reglamento, la ley, es hacer un contrato nuevo con el usuario. ¿Por qué no quieren hacer el contrato a los usuarios? Porque si lo hacen, reconocen el patrón sustituto para todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Y si hacen el contrato nuevo, empieza a correr la facturación a partir de que firmes el contrato de ahí para adelante. Ellos quieren cobrarte de aquí, pero para atrás desde el 2009. Y además, no quieren reconocer el subsidio a los usuarios. Por eso es muy importante las acciones colectivas, la queja ante Profeco, comités de usuarios por colonias. Si llegan, organicémonos en la colonia, no permitamos que nos corten el suministro de energía eléctrica. No permitamos que te cambien el medidor. ¿Saben cuánto vale el medidor? 5,000 pesos. Primero te dicen, no te va a costar, pero después te lo mandan en el recibo de luz. Y después el que tenga dinero tendrá luz, porque vas a tener que comprar con una tarjetita de prepago, activar tu equipo, se te acaba el crédito en la tarjeta y se te corta automáticamente la luz. Imagínate que no tengas para comprar kilowatts hora y tengas un enfermo en tu casa y tengas entonces tu despensa en el refrigerador y tengas la necesidad de la luz para que tus hijos trabajen el internet o demás. Imagínense un día sin luz en su casa. Eso es lo que quieren hacer. ¿Se los permitimos? ¿O levantamos la voz y le decimos a Calderón, ya estamos hasta la madre de tu política económica? Decirles a estos delegados que se pongan del lado del pueblo y no del lado de los intereses de las transnacionales. Es increíble que mejor las patrullas
andan atrás de los contratistas de la CFE, presionando a los usuarios, cuando esas patrullas deben de estar en la escuela, cuidando a nuestros hijos, en las paradas, en las colonias, para que no te estén robando tus pertenencias, el crimen organizado. ¿A qué intereses les sirven? ¿Qué negocios entonces traen los delegados? Que lo expliquen. Ya hay que abrir el debate público con estos señores que creen que llegaron por obra de la casualidad a ocupar estos puestos, pero ya se viene la elección, ya se viene el año que viene. Vamos a organizarnos y vamos a ir, el sindicato va a ir a las 16 delegaciones del Distrito Federal a desenmascarar a aquellos traidores que le sirven a Felipe Calderón y a aquellos traidores que le sirven al Partido Revolucionario Institucional, que fueron los acuerdos que tuvieron. Por eso decirles a ustedes que no es casual que en esta asamblea que aquí iniciamos Tlalpan, con esta asamblea de usuarios, de información, de volanteo masivo, queremos reconocer el trabajo de la organización Tlacaelel, aquí presentes, los compañeros que han estado trabajando en Coyoacán, por la vivienda, por todos los movimientos sociales, que nos aglutinemos todos en una sola causa: defender nuestra constitución política, defender la legalidad y el Estado de Derecho. Ellos quieren acabar con este país democrático que nos ha costado a los mexicanos históricamente mucho derramamiento de sangre. No es casual que hoy esté aquí Fermín Paz, que viene de Europa a decir que hay una organización internacional que está procurando porque la electricidad sea un derecho social y humano de todos los seres en este planeta, para que la energía no se quede en manos de las empresas transnacionales y se continúe impulsando una tarifa social. Peguémosle donde le duele al gobierno. ¿Dónde le duele? En la bolsa. No paguemos la luz. Impulsemos la huelga de no pago de energía eléctrica hasta que esta clase política restablezca la legalidad. Y eso nos va a permitir que se respete el servicio público, se le regrese al usuario el subsidio que tienen derecho, que se restablezca qué va a pasar con la ley del servicio público de energía eléctrica. Ustedes vean la ley, está CFE y está Luz y Fuerza del Centro. Felipe Calderón no puede quitar a Luz y Fuerza del Centro con un documento, con un decreto, no lo puede hacer. Si no es una monarquía, hay 3 poderes de la Unión, los que hacen las leyes. ¿Quiénes son? Los diputados y los senadores. Leyes para que el presidente administre la riqueza de todos, y un poder judicial que está para el equilibrio de los dos poderes, pero hoy tenemos un poder judicial de lo más corrupto en todo el mundo. Hoy los ministros de la Corte, dimos cuánto ganan al año, ganan 5 millones de pesos al año. Ya hay 52 millones de pobres en México. Y todavía miren del Fondo Monetario Internacional, hace unos días, le dice la señora al gordo de Carstens, del Banco de México, dice: qué buena política económica en México. Tienen mucho dinero en las reservas internacionales y tienen 52 millones muriéndose de hambre. Dice: queremos 20% de tus reservas para rescatar a los países europeos, porque allá en Europa están en crisis. Y nosotros, ¿quién nos va a rescatar? ¿Quién rescata a los usuarios? ¿Quién rescata a los que están luchando por vivienda? ¿Quién rescata a los que no tienen agua potable? ¿Quién rescata a los hijos de los trabajadores que no tienen acceso a la educación pública? ¿Quién rescata a los campesinos que están dejando sus tierras para emigrar a Estados Unidos? ¿Quién rescata entonces al pueblo de México?
lo tenemos que hacer nosotros, porque hoy tenemos ese conflicto, los trabajadores, la gente de la tercera edad, pero imagínense si no restablecemos la legalidad, ¿qué futuro les espera a nuestros hijos? El ejército, la PFP, andar en los cárteles o migrar a Estados Unidos, ¿eso queremos para nuestros hijos? Por eso hacemos un llamado a todos ustedes a levantar la conciencia como trabajadores, como usuarios del suministro de energía eléctrica, a levantar la conciencia como mexicanos, invitarlos a todos a que den testimonio. El próximo 14 de diciembre vamos a estar en el Monumento a la Revolución dando un mensaje muy claro a la nación. Vamos a cumplir el 14 de diciembre 97 años de un sindicato que se creó 10 días después de que tomó la Ciudad de México, Villa y Zapata, con el triunfo de la Revolución. 97 años se dicen rápido, pero es toda una historia de una institución democrática independiente que hemos aguantado todo el aparato del Estado, de este gobierno de Felipe Calderón. Le quedan unos meses a Calderón. Hay que hacer una labor para que no vuelvan jamás a ganar la presidencia de la República estos neoliberales, ni panistas, ni esos priistas que dicen que si llegan, lo primero que van a hacer es privatizar Pemex. Que si llegan, lo primero que van a hacer es reformar la Ley Federal del Trabajo para que ningún trabajador tenga derecho a la contratación colectiva, se nos pague por horas y el patrón te corra cuando quiere. ¿Eso es lo que queremos para México? Claro que no. Por eso reconocerlos a todos y esperarlos el próximo 14 de diciembre en la explanada del Monumento a la Revolución a partir de las 4 de la tarde para que juntos defendamos nuestro país, defendamos el servicio público de electricidad y defendamos los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo. ¡Que vivan los usuarios de energía eléctrica! ¡Viva! ¡Que viva la delegación Tlalpan! ¡Viva! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Muchas gracias.